Un tema muy interesante. Entonces, estadística 3, vamos a ver gráficas. Entonces, ya finalizamos de organizar los datos en las tablas de frecuencia y ahora, después de tenerlas organizadas, podemos generar gráficas, ¿ya? Que nos van a ayudar a analizar la información de manera más práctica. Entonces, dice, ya se presentan tablas y gráficas. Sí se puede hacer comparaciones, observar tendencias, veamos cómo se presentan los datos según los diferentes tipos de variables. Entonces, eso es importante, ¿no? De acuerdo a los diferentes tipos de variables, vamos a tener diferentes tipos de gráfica también estadística. Entonces, vamos a ver. Una vez recolectados los datos y, acá, para marcar lo que es importante, y optado por su posible clasificación, es necesario presentarlos en forma tal que se facilite su comprensión. Entonces, el objetivo es facilitar su comprensión y análisis, ¿no? Y para ello, se ordenan cuadros numéricos llamados tablas de frecuencia para luego presentarlos mediante gráficas. Entonces, para comprenderlo y analizarlo, lo hemos presentado en tablas como lo hemos estado haciendo hasta ahora, ¿ya? Ahora, también lo podemos clasificar, ¿no? De acuerdo a lo que sea necesario según sean los datos, ¿no? Cuando vimos edades, por ejemplo, podíamos tener un rango de edades, ¿no? Podíamos podemos separarlos de manera que sea más fácil poder analizarlos, ¿no? Entonces, la distribución de frecuencias se puede representar gráficamente mediante hay histogramas, polígonos de frecuencias, diagramas escalonados, ojivas y sectores circulares. Vamos a ver entonces cuáles son esas gráficas. Vamos a ver estas gráficas. Entonces, acá tenemos histogramas. ¿Qué son histogramas? Dice, son diagramas de barras o rectángulos cuyas bases... Entonces, son diagramas de barras o rectángulos cuyas bases representan los intervalos de clase y las alturas, las respectivas absolutas y relativas. Entonces, bien, por acá tendremos lo siguiente. ¿Recuerdan cuál era la frecuencia absoluta? ¿Alguien me puede decir qué es frecuencia absoluta? A ver, chicos. Recuerden que la siguiente semana les toca, esta semana les toca examen, ¿no? A ver. La suma de todas las frecuencias, no. Esa no es la frecuencia absoluta. Es más, a la frecuencia absoluta también se le podríamos decir que es la frecuencia. La frecuencia absoluta podríamos considerarla como frecuencia. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Vamos, chicos. Por favor, responde. Harold, tú que no sabías quedarte callado en la clase. Ahí está. Es el número de... Claro, tú pues, Harold. Es el número de veces que se repite un valor. Ah, hola, ¿qué tal? Entonces, dice... correcto, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un valor. Y la frecuencia relativa es la relación en porcentaje o la relación en fracciones de esa frecuencia absoluta con el total de datos. Entonces, en conclusión, acá podemos ordenarlo, por ejemplo, esto es el 10% del total. Esto es el 20% del total. Por acá tenemos el 50% del total. Entonces aquí nos facilita el análisis, ¿no? De esta manera, ¿ya? Por acá entonces han puesto
la frecuencia absoluta hacia arriba, ¿ya? Y aquí están cada intervalo. Entonces, por ejemplo, del 43 al 53, ¿cuántos hay? O sea, ¿cuál es su frecuencia absoluta? 10% del total. Del 53 al 60, ¿cuántos hay? Hay 20, ¿no? 20%, ¿no? Del total. Del 60 al 67, ¿cuántos hay? Ah, es, digamos, el 17% del total. Entonces, de esa manera es como podemos graficarlo mediante el histograma. ¿Ya? Sí, yo soy el mismo profesor de aritmética del año pasado. No entendí. A ver, entonces hacemos lo siguiente. En el histograma, aquí, en esta línea vertical, ¿no? O sea, mientras más arriba sea, más será su frecuencia absoluta. Por ejemplo, aquí su frecuencia absoluta es 3, por eso le he puesto hasta el 3. De este siguiente, su frecuencia absoluta es 7, por eso se está elevando hasta el 7. En el otro, su frecuencia absoluta es 19, por eso se ha elevado hasta el 19. ¿Ya? Ahora, acá en la línea horizontal, estos son los intervalos de clase. ¿Recuerdan que dividíamos así? Por ejemplo, ¿qué sería? Del 43 al 53. Intervalo abierto en el 53. Luego del 53 al 60. Intervalo abierto en el 60. Entonces, básicamente esto es lo que se tiene acá, los intervalos, ¿no? En el intervalo del 43 al 53, ¿cuántos hay? Hay 3. Esa sería su frecuencia absoluta. Del 53 al 60, ¿cuántos hay? Hay 7. Esa es su frecuencia absoluta y eso es lo que se está contando acá. Acá en la horizontal, el intervalo de clase y acá en la vertical, hacia arriba, la frecuencia, la cantidad de veces que se repite. ¿Bien? Entonces ahora vamos con el diagrama escalonado. Es similar al histograma con la diferencia de que las alturas son las frecuencias absolutas o relativas acumuladas. Entonces, correcto, ¿ya? Acá vamos a trabajar con frecuencias absolutas o frecuencias relativas acumuladas. Recuerda, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre el total de datos. ¿Ya? Frecuencia relativa era H. Es igual a frecuencia absoluta sobre el total de datos, que sería N. Y si yo me refiero a la frecuencia relativa acumulada, que va a ser una H mayúscula, la fórmula va a ser igual a la frecuencia absoluta acumulada, que es una F mayúscula, sobre el total de datos. ¿Ya está? Acá, para que no se confundan, es una H, es una N. Y eso es básicamente o 0 o es O. No sé dónde te refieres, mi querido Martín. A ver, entonces, vamos a ver por acá. Acá entonces tomamos las frecuencias absolutas acumuladas. Por ejemplo, mira, este segundo gráfico es de, digamos, de este mismo. De este mismo es este de acá, ¿no? Tenemos los mismos intervalos de clase, tenemos los mismos valores para cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos del 43, el intervalo de clase del 43 al 53 va hasta, o sea, la frecuencia absoluta acumulada es 3. Del 53 al 60,
su frecuencia absoluta acumulada es 10. O sea, su frecuencia absoluta de este intervalo más la frecuencia absoluta del anterior, ¿no? Del 60 al 67. La frecuencia absoluta acumulada será 16. O sea, su frecuencia absoluta más la suma de las frecuencias absolutas de los anteriores, ¿ya? Y así, del 67 al 74, ¿no? En ese intervalo la frecuencia absoluta es 35, ¿ya? Y eso es igual a la frecuencia absoluta de ese intervalo más la suma de las frecuencias absolutas de todos los anteriores. Y así, por eso la curva va creciendo, ¿no? Porque va sumando con todo lo anterior que se tiene, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Hay dudas por acá? A ver, Villar, entonces vamos a pasar a la siguiente parte para resolver problemas, ¿ya? Entonces ahí vamos a entender un poquito mejor esta parte. Vamos a ver, entonces, por si acaso, ¿los demás entendieron? Como siempre, Ángel, ya, Ángel, a ver. Harold, clarísimo, ya, muy bien. A ver, entonces, Gustavo, Orellana y Vania. Vamos a ver entonces con ustedes en la siguiente parte. Luego tenemos los gráficos de sectores. Entonces, en esto de acá, vamos a relacionar de la siguiente forma. Consiste en dividir a un círculo en cierto número de sectores proporcional al número de datos que le corresponde. Cada uno de estos sectores quedará expresado en grados o porcentaje. A esos círculos se le conoce comúnmente como diagrama de pastel. Está, ¿no? Tenemos un pastelito. Y, entonces, mira. Primero, acá está representado en grados. Y acá está representado en porcentaje. Profe, ¿cómo es posible eso? Mira, escucha. ¿Cuánto vale la medida de una vuelta entera? Si tú das la vuelta entera, ¿cuánto es la medida de la vuelta entera? 360. Entonces, el total va a ser 360. Entonces, tú vas a dividir, digamos, ese 360 va a ser tu 100%, o sea, tu total de datos. Contando todos los datos, tienes la vuelta entera, ¿ya? Ahora, es simplemente eso. Yo hacer una relación en regla de 3 simple. Por ejemplo, si yo digo, si 360 es el 100%, entonces, por ejemplo, el 30%, ¿cuál será? ¿Qué ángulo será? ¿No? ¿Cuánto por ciento será 30? Perdón, ¿cuántos grados representará 30%? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Lo dividimos entre 10 y lo multiplicamos por 3, nos sale como 100 y tanto. Entonces, así es como convertimos a grados, ¿no? ¿Ya? Entonces, igualamos el total a 100%, o sea, 360 grados, que es la vuelta completa, y decimos ahora 30%, por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber cuántos grados equivale 30%, entonces será 30% son X grados. Entonces ahora sí hago mi regla de 3 simple, ¿no? Será 100%
sobre 360 es igual a 30% sobre X grados. Y ahí encuentro el valor de X. Eso es lo que tengo que hacer para poder encontrar cuánto porcentaje equivale estos grados. ¿Ya? Entonces ahí está. A ver. ¿En qué casos vamos a utilizar esto? Bueno, cuando teníamos varios grupos, por ejemplo, aquí hay geometría. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de alumnos prefieren los cursos de matemática? Allá. ¿Cuánto será 144 grados en porcentaje? No lo sé, lo convierto, ¿no? Entonces, 144 grados prefieren trigonometría. El 26,6% prefiere geometría. Álgebra, el 13%. Aritmética, 72 grados. ¿Ya? Entonces, de esa manera. De repente no lo entendieron bien, pero como les digo, los problemas va a ser mejor. ¿Ya? Ahorita sería perder tiempo en este punto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Por si acaso acá, para que se entienda más o menos esto, estos porcentajes, estos grados, ¿no? Se toman a partir de sus frecuencias absolutas, ¿ya? O a partir de sus frecuencias relativas. Entonces tú vas a conocer cuánto es su grado de uno de las variables, ¿no? De acuerdo a su frecuencia absoluta o a su frecuencia relativa. ¿Ya? Entonces ya, listo. Tenemos nuestro primer problemita. A ver, dice. Se muestra la variación de las ventanas trimestrales realizadas por una empresa importadora de autos de autopartes móviles. A ver. Entonces, tenemos la variación de las ventas. Entonces, acá tenemos el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre, el cuarto trimestre. ¿Ya? Y acá tenemos cuánto es lo que se ha vendido en cada uno de los trimestres. ¿Qué porcentaje de las ventas anuales se realizó en el primer semestre? A ver, se realizó 20... ¿Qué dicen? Como si vio hacia el 20, pues acá representa, estás diciendo que su frecuencia absoluta es 20, ¿no? O sea que se vendieron 20 partes de autos, ¿no? En ese trimestre. Entonces, ahora, si yo quisiera convertir eso a porcentaje, haré lo siguiente. Diré, primero, ¿cuánto es el total de ventas que se hizo? Todo en total. Será la suma de todos, ¿no? En el primero se hizo 20, 20. En el siguiente 28 más 28. En el siguiente trimestre sería 78, 78. En el siguiente trimestre 18, 18. A ver, ¿cuánto será esa suma? ¿Cuántas ventas se hicieron en total en esos 4 trimestres? 144. Ya. Correcto. Será 144, serán las ventas totales. Ahora, si yo quisiera, ¿cuánto porcentaje representa las ventas en este bimestre? Diría así. 20, será 20 entre
144. ¿Ya? Y esto multiplicado por 100 por 100. Ya está. ¿Cuánto sale eso? A ver. Sin contar el porcentaje, porque eso va a quedar ahí simplemente, ¿ya? O sea, este simbolito no lo vamos a tocar para nada. Solamente resolvemos esto. 20 sobre 144 por 100. ¿Cuánto sale? Sale 0. Demasiado. 20 por 100 sobre 144. ¿Cuánto es? 13,8, seguro, 50. A ver, ¿cuánto es? Correcto, ¿ya? Sale 13,8. Casi han confundido. Qué raro, ¿no? ¿Por qué es que te habrá tanta variación aquí? ¿Por qué le puso 48? A ver acá. Le ha puesto que son el porcentaje. Es lo mismo que, solo que al revés, ya. Tx. ¿Por qué? 48. En el primer semestre. Ah, semestre, no trimestre, ¿no? Nosotros solo hemos contado este primer trimestre, pero semestre es de 6 meses. Entonces sería ese trimestre más este trimestre, que sería 20 más 28. O sea, aquí sería 48. Y ahí sí tiene que salir, ¿no? A ver, ¿cuánto será 48 por 100 sobre 144? Ahí se sale 33,3. 33,3%. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de resolver. ¿Ok? A ver, tenemos que seguir avanzando, chicos. Vamos. Por si acaso ahí copienlo, ¿ya? Rapidito copien. A ver, mientras copien les voy repasando, ¿no? Aquí, para encontrar el porcentaje que nos piden, tenemos que primero encontrar cuánto es en total. En este caso, ¿qué se está contando? Las ventas. ¿Cuánto es el total de ventas? En total es 144. ¿Cómo lo obtuvimos? Sumando todas las ventas que se hizo, ¿no? Luego, ¿cuántas ventas se hizo en el primer semestre, que son los primeros 6 meses? 20 más 28. O sea, sería 48. Ahora eso lo dividimos entre el total de ventas, la venta que se hizo en ese semestre, sobre el total de ventas, por 100% me da el porcentaje que representa las ventas hechas en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. A ver, chicos, espero que lo estén copiando, ¿eh? Recuerden que para el examen van a necesitar esto. Ya, chicos, entonces ahora sí pasamos a la siguiente parte. 3, 2, 1, va.
Bien, entonces, siguiente. Dice, completa la tabla. ¿Cómo se completa la tabla? Ya, exprésalo en grados y expresa en porcentaje. Ah, bueno, entonces vamos a ver esto acá. Ah, vamos a tapar esto para que ustedes no plagien. Ahí está. Bien. Entonces vamos a ver así. ¿Cómo convertimos a grados? Como les decía, vamos a realizar una regla de 3. ¿Ya? Entonces primero decimos, primero vamos a convertirlo a porcentaje y luego de convertirlo a porcentaje lo convertimos a grados, ¿ok? Entonces ahí van a ser los dos pasos. A ver, entonces para convertirlo a porcentaje es como la frecuencia relativa, ¿ya? Será así, dividir la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Por ejemplo, de aritmética, frecuencia absoluta 30, sobre el total de datos 150. ¿Cuánto será esa división? Va a ser 5. ¿Cuánto será? Chicos. Esta división en total me da 0, ¿cuánto? 0,20, ¿no? A ver, entonces mira, primero lo que vamos a hacer es expresar en porcentaje cada uno de ellos, ¿ya? Para luego convertirlos a grados. ¿Cómo lo expresamos en porcentaje? Dividimos en la frecuencia absoluta, que en este caso dice el número de personas, ¿no? Sobre el total de datos, ¿ya? ¿Cuánto sale esa división? Sería 30 entre 15 me da 0,20, ¿no? A ver, confirmen. Y ese 0,20 lo multiplico por 100%, de esa manera lo estoy convirtiendo en porcentaje, y eso será igual a 20%. Será igual a 20%. Listo, entonces ahora tengo de que aritmética representa el 20% del total. Siguiente, álgebra. Sería 20, que es su frecuencia absoluta, sobre el total de datos, que son 150. Ya, ¿cuánto me da 20 sobre 150? ¿0,13? A ver. ¿Confirman, chicos? Y sería 0,13.3, ¿no? Por ciento, ¿no? O sea, pero, a ver, aquí yo lo convertí de frente. ¿Cómo convertimos esto? Ese 0,13, 0,133 y así, ¿no? Va continuando el 3 por 100%. De esa manera lo voy a convertir a porcentaje. Cada uno, para convertir a porcentaje, lo multiplico por 100%. Será por 100%. Y eso me dará igual a 13,3%. A ver, entonces vamos completando acá.
A ver, chicos, ustedes continúen con el siguiente. 26,6. Bien. El siguiente dato será 26,6. Y del último, ya muy bien. Y del último, ¿cuánto será su porcentaje? 9. ¿Seguro? Del último. 40. 40 nada más. Será 0,4, que en porcentaje sería igual a 40%. No. Bien, entonces ahí hemos encontrado todos los porcentajes por nosotros mismos y es igual que lo que sale acá, ¿ya? Ahora, ¿cómo convertimos eso a a grados? Vamos a convertirlo a grados. Como les decía, vamos a hacer una pequeña regla de 3, ¿ya? A ver, será... si 30... Bueno, ya convertimos a... porcentaje, ahora convertimos a... El 100% equivale a 360 grados. Ahora, el 20%, que es el caso del primero, ¿a cuántos grados equivale? Vamos a ver. 100% equivale a 360. ¿Cuánto equivale entonces el 20%? ¿Cuánto será? ¿100% es 360? ¿20% es? Fácil, recuerda que 20% es la quinta parte de 100%. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuánto será el 20% en grados? Ahí está, será 72 grados, ¿no? Es una regla de 3, ¿ya? Listo, entonces 20% es 72 grados. Ahora ya tenemos eso. Ahora del siguiente. Si 100% es 360, ¿cuánto será el 13,3%? ¿Cuánto será en grados? 13,3%. ¿Cuánto es? 48. Si lo redondeamos a los enteros, sí, ¿no? Ya, 48, ¿qué es? Redondeando los enteros, 48 grados. Bien, ahora vamos con el siguiente. Ya, se copió mejor. Entonces, a ver. Entonces será 26,6%
¿A cuántos grados equivale? ¿A cuántos grados equivale 26,6%? Claro, no te copies, ¿no? Ah, 96, bien. Claro, 95,76, correcto, ¿no? Entonces sería, redondeando, como estamos haciendo a los enteros, sería 96. Ojo, si tú redondeas 1 a los enteros, todo tienes que redondear a los enteros. ¿Ya? Si redondeas con un decimal, todo tienes que redondearlo con un decimal. ¿Ya? No te olvides de eso. Pues ahí está. Y el último que tenemos dice que 100% es 360. ¿A cuántos grados equivale? El 40%. A ver. Ahí está. 144. Bien. Listo. Entonces ahí está. Recuerda, para convertir a grados, primero conviertes en porcentaje y luego conviertes a grados. ¿Ya? Y ¡tarán! Eso es igualito como lo hemos hecho nosotros. ¿Ya? Ahí está. Eso sería la forma de convertir. Ok, entonces ahí está. Vamos a borrar. Ya está. Espero que hayan copiado, ¿no? Pues chicos, nos queda menos de un minuto. Se termina esta y vuelven a entrar al mismo enlace. Vuelvan a entrar al mismo enlace para que continuemos la clase ahí mismo. ¿Ya? Cuando esta se cierre, vuelven a entrar al mismo enlace. Listo. Entonces vamos a ver el sitio. Se va a cerrar en cualquier momento. A ver. Entonces, enunciado 3. El gráfico muestra las carreras preferidas por los alumnos del centro universitario. Ya, listo. Arquitectura. Administración. Por hacer un centro universitario.